Muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Una alegría, como siempre, genera una expectativa, me moviliza. Por suerte, este, cada día me siento motivado para hacer esta columna, para seguir este programa que se llama Reencontrarse, ¿sí? Que hago todos los martes a las 21 en Instagram y todos los jueves a las 21 en Facebook. Y nos encontramos con un montón de gente conocida, gente amiga, por eso nos reencontramos en este programa, ¿no? Con gente que son justamente los contactos de esta red social con los cuales hemos intercambiado en algún momento de la vida. Y entonces nos encontramos felizmente en este lugar donde me saludan, me dicen cosas muy interesantes respecto de lo que escuchan, de las columnas y demás. Bueno, acuérdense que ahora me saqué los anteojos, así que hasta que no tenga lentes de contacto, algunos los voy a poder saludar y otros no. Sé que algunos están, bueno, Alejandro Páez, ya lo vi. Andrea, bueno, vamos a saludar, dale, saludemos. Alejandro Páez, exactamente, amigo querido, ¿cómo andamos? Bueno, siempre les pido que estas columnas las compartan, ¿sí? La situación es para revisar, ¿no? La situación actual, ¿no? Es como que en mi caso pasó algo bastante particular, que es que me despidieron de un centro, el centro gallego, un centro asistencial donde yo trabajaba. En el medio de la pandemia nos despidieron a varios, hicieron bueno, mal uso, ¿no? De las formas y nos echaron, ¿sí? Entonces nos quedamos varias personas sin trabajo en ese momento y lo particular que quiero contarles y bueno, compartir con ustedes, no sé por qué se me dio para hablar de estos temas, pero bueno, se dio así y yo soy así. Eh, lo interesante que empezó a pasar es que a partir de los vivos empezaron a aparecer más personas interesadas en que yo los atienda como psicólogo. Y entonces lo que se compensó, lo que perdí por un lado, ¿no? El haberme quedado sin trabajo aumentó al mismo tiempo la cantidad de personas con las que empiezo a tener más contacto. Y eso está buenísimo, me pone muy feliz y por eso te pido que si por ahí podés compartir esta columna con las personas que te conocen, probablemente yo pueda conseguir más pacientes, que es uno de los objetivos también de esta columna, ¿sí? Es uno de ellos. Entre ellos también está el servicio. Yo les digo que para mí es muy interesante poder hablar de temas que nos pegan de lleno, que nos pegan de muy cerca, ¿sí? Como le quieras decir, que nos están pasando en esta pandemia, ¿sí? A veces tengo como la sensación de que esta columna va a durar hasta que termine la pandemia. Y después, no sé, veremos qué hacemos, ¿no? O sea, cómo nos reinventamos. Pero me parece que lo interesante es que todos los temas que hemos tratado, que los podés ver en YouTube, los podés escuchar en Spotify, ¿sí? Los podés compartir con otros y ver qué les parece a otras personas lo que escuchan. O sea, por eso me parecería interesante esto que te digo, que compartas, que le mandes a los amigos, mirá, escuchalo, a ver qué siente la gente, ¿no? De lo que pasa, de lo que digo. A mí por lo menos me parece interesante. Eh, entonces, vamos a hablar de un tema esta semana que es otro de los temas que me llamó muchísimo la atención. Y es que yo tengo la costumbre de buscar datos a partir de una situación particular que me llama mucho la atención. Por ejemplo, el tema de las publicidades históricamente me han llamado muchísimo la atención. Cómo todo el tiempo las publicidades con respecto a dolores, ¿no? La venta de medicamentos y demás temas. Yo hice una vez una columna en Radio Continental con Matías Canillana, a quien le mando un gran beso, un abrazo, a toda su hermosa familia. Con él tuvimos en Radio Continental hablando de una situación que era la de los medicamentos, de la automedicación. Fíjate, la columna de hoy puede ser una gran ensalada, ¿sí? Puede ser una gran ensalada de un montón de temas que se me van a ir ocurriendo acerca del dolor, ¿sí? La columna es eso hoy, hablar del dolor. Y entonces, digamos, lo que pienso, lo primero que se me ocurre pensar es ¿desde dónde se plantea el dolor? ¿No?
desde dónde se aborda, es tan grande el tema, ¿no? Es justamente tan intenso el tema, ¿no? Que desde dónde se aborda. Y me parece que muchas personas en esta cuarentena sintieron esa sensación de dolor, ¿no? A veces hasta dolor imaginario. Me parece, hasta a mí me ha pasado sentir como dolores, ¿no? Decir, pero esto ¿por qué será? ¿No? Y uno, si entrenás todos los días, en este caso con los chicos con trotadores urbanos hacemos clases todos los días, generalmente algún dolor puede aparecer, pero siempre está como esa sensación que uno puede llegar a tener rara, de la vivencia de cuarentena es como bastante dolorosa, ¿no? Y mucha gente seguramente no la pasó tan bien en esta etapa. Por eso el otro día yo publicaba gente que para dar buenísimo, pero no se te ocurra decirle al otro ni que está ojeroso, ni que está más gordo, ni no. Un amigo de acá de Facebook una vez salió gordo, no sé qué. Bueno, ese tipo de juicios no suman, ¿sí? No colabora, no colabora con la causa. Entonces tener como mucho cuidado respecto de qué se dice, ¿no? Porque, vuelvo, hubo un montón de gente que sintió dolor. Tal es así, que decía que revisando datos aparece el dato interesante, que es bastante preocupante, que es el de cómo aumentó el porcentaje de automedicación en las personas. O sea, qué medicamentos se vendieron más, ¿no? Y cómo fueron los porcentajes de venta. Y lo que aparece es que la gente en general se automedicaba en un 40 y pico por ciento, que es un porcentaje elevadísimo. Casi la mitad de las personas se automedica con distintas cosas, ¿no? Por distintos dolores, ¿no? Pero porque es muy personal el tema del dolor. Pero fíjate, lo que más se vende es antigripales, antibióticos y ansiolíticos, ¿sí? O sea, es un porcentajes distintos, fueron sumando desde el 43% que te decía, fue sumando distintos porcentajes, terminan consumiéndose en total un 75% de la población consumiendo medicamentos de venta libre, ¿no? Que aumentó en un porcentaje exacerbado también, ¿sí? Viste que todas las semanas vamos revisando temas que van pasando dentro de esta cuarentena. Hablamos de alimentación, de cómo se duerme, de todo lo que nos fue pasando. Por eso era reencontrarse el programa, porque tiene que ver con eso, con empezar a mirarse un poco para adentro, ¿no? Encontrarse con uno mismo para ver qué está pasando, ¿sí? Sigo con la columna. Lo que me parece tremendo es que todos esos consumos que se hacen de medicamentos, de automedicación, ¿sí? Están propiciados, están impulsados por las publicidades, ¿sí? Un montón de publicidades que prometen que el Actron, por ejemplo, que promete que alivia el dolor rápidamente, y hasta, bueno, las historias son, no sé, de una pareja que se casa y cuando van a levantar al nene se queda con un dolor que no te impida vivir la vida, ¿no? Había también una publicidad de café aspirina que decía la vida está afuera, ¿sí? La vida está afuera. Los mensajes siempre son, hay que tratar como de escuchar un poco qué está queriéndonos decir los medios y saber separar qué es lo que me sirve y qué es lo que no me sirve. Que café aspirina te diga que un dolor de cabeza no te impida salir, ¿no? El mundo está afuera, es mentira, ¿no? La realidad es que hay un mundo afuera, pero también está uno que decide qué tiene ganas de hacer con eso. Si tiene ganas de quedarse en la casa porque quiere estar tranquilo, el mundo no está afuera. Digo, todo este tipo de comentarios y de creencias que se establecen a través de las publicidades generan un montón de efectos en las personas. Imagínense esa persona que tiene un poco de dolor de cabeza y que porque café aspirina dice y la persona no tiene la suficiente personalidad para entender que tiene que quedarse si tiene ganas y sale igual con dolor de cabeza, las personas como que aprenden todo el tiempo, ¿no? A convivir con el dolor, ¿sí? Acuérdate que la columna es sobre el dolor. Entonces aprenden a convivir con el dolor. Y eso los hace porque yo sufro del ciático. Ah, no, porque yo soy migrañoso. Lo he escuchado hasta de personas célebres decir yo soy migrañoso, ¿sí? Y la verdad es que es bastante complicado esto, ¿no? De soy migrañoso, porque es que me establezco en una conducta repetitiva que lo que hace todo el tiempo es sacar el efecto, ¿sí? de una supuesta tensión.
¿sí? Pero nunca busca resolver la causa. Entonces puede pasar que una persona esté constantemente con dolor de cabeza por una situación tensional y no lo resuelve, ¿sí? Sino que toma un medicamento para sacarse ese dolor. El medicamento lo que hace es sacarle el efecto. La persona quiere sacarse el dolor. ¿Por qué? Porque estamos preparados para ganar muchísimo placer y evitar displacer. ¿Sí? Cuando ya enseguida algo nos incomoda, nos lo queremos sacar de encima. No, nosotros ya estamos evitando los dolores. ¿Sí? Entonces las personas en general tienden a tomar medicación de dolores físicos. Ahora bien, lo que te decía, si yo no tengo clara la causa, ¿no? Estar consumiendo medicamentos genera esto que te voy a contar. Como primera medida, la mayoría de las personas que consumen medicamentos no tienen tan claro de qué forma correcta es de la que se toma el medicamento. Pero supongamos que sí, que encontraste que es cada tanta cantidad de horas que tenés que tomar el medicamento. Lo que tenés que saber es que muchos medicamentos de estos, de los cuales la gente se automedica, y esto es lo peligroso que creo que hay que revisar, es que tiene un efecto que se llama efecto rebote. El efecto rebote es, vos te tomás un Migral hoy y dentro de 2 días el efecto es el doble de doloroso, ¿no? La cabeza te va a doler mucho más que lo que te dolía en su momento. Hay como un efecto que justamente es un regreso, ¿sí? Hay como una situación de que te saca el dolor por... Y alguien me va a decir, bueno, pero en ese momento a mí me explotaba la cabeza. Está bien, pero si vos no encontrás la manera de ver cómo resolver la tensión nerviosa y tomás solamente un Migral o tomás un Tetragin o tomás algún naproxeno, alguno de esos medicamentos que te sacan el dolor de cabeza, lo que termina pasando es que todo el tiempo es un círculo vicioso en donde solo sacás el efecto. Lo trágico es que todos esos medicamentos están vendiéndose, ¿sí? Como venta libre, la ergotamina, por ejemplo, tiene venta libre y las personas, como tienen que ir sacando el efecto todo el tiempo, terminan consumiendo casi todos los días esos medicamentos, ¿sí? O sea, esto es lo problemático que tenemos que revisar, es que las personas tienen que empezar a evitar tomar medicamentos, porque hay tratamientos preventivos, por ejemplo, para el dolor de cabeza y la migraña, ¿sí? Yo, quien les habla, fui durante muchísimos años una persona que sufrió muchísimo el dolor de cabeza, porque el que le duele la cabeza tiene que ver con el control, tiene que ver con la responsabilidad, con la sensación de perfeccionismo, con la sensación de querer que todo esté como uno quiere. Ese tipo de tensiones que se generan en el cuello, en la espalda y demás, mandan la información al cerebro de lo que está pasando, la interpretación. Y esta es una parte interesante, es una parte interesante de la columna. El dolor es una interpretación. Todo lo que te conté antes de las dosis, del efecto rebote y demás, ¿no? Son cosas que se están haciendo con los medicamentos. Lo que quiero que entiendas ahora es por qué, cómo se produce el tema del dolor. Es una interpretación. El cerebro hace una interpretación, ¿sí? De las situaciones que vivimos a diario. Por eso siempre se repite esto de las cosas no son en sí mismas las que son el problema, sino mi interpretación sobre esas cosas. Ese concepto es muy válido, pero ¿por qué muy válido? Porque todo lo que vos creas que es amenazante te genera una tensión. Y entonces esa situación que uno percibe de esa manera amenazante termina generando en el cuerpo un efecto. Un efecto. Mirá qué interesante esto. La situación de estrés resuelve, hemos hablado, creo que la primera columna es sobre el estrés. Una situación de estrés es una situación donde la persona está como sobredimensionada, suponete que está sobrepasada, ¿no? Y empieza como a debilitarse ese cuerpo, porque lo que tiene que pasar, y esto es algo fantástico, es que el síntoma impida una situación que derive en algo peor. ¿Para qué sirve el dolor de cabeza? Muchas veces a las personas que le duele la cabeza están como concentradas en ese dolor. Digo, está como todo el tiempo estás como pensando en esa sensación incómoda que es que te duele la cabeza.
quiere decir que hay una situación física y hay una situación anímica, una situación emocional del dolor. No es solamente la interpretación, como te decía antes, sino que además de interpretar mal, ¿sí? Supongamos mal, lo que nos pasa en el cuerpo es una situación de tensión. Entonces yo decía, mirá qué interesante esto. Si yo puedo ver en el cuerpo el dolor físico que siente la persona, ¿no? Y eso fue generado por una situación de tensión psicológica. Si digo, una persona muy tensionada, tensión al cuello, le duele el cuello, aprieta todo el cuerpo, así está casi todo el día tensionado y llega y le duele la cabeza. ¿Sí? Eso es porque estás viviendo todo el tiempo en una situación de aguantar, de estar tensionado, de buscar perfeccionismo, de buscar... Entonces esa situación de tensión provoca un dolor de cabeza. Quiere decir que hay una situación física que tiene directa relación con una situación de presión psicológica. ¿Sí? Si hay una relación así, quiere decir que el cuerpo y la mente están directamente relacionados. ¿Sí? ¿Sí? Vos me vas a decir, pero ¿cómo? Es una cosa obvia. Y la verdad es que no es una cosa obvia. Desde el dualismo cartesiano de René Descartes, se postula una ley donde se establece que lo corporal y lo mental van por lugares distintos. Y entonces la medicina tradicional se asienta en esa postura, en la postura de que son cosas distintas que no interactúan. Y entonces ahí está la gran explicación de por qué solamente se analiza lo físico y no se analiza lo emocional. ¿Sí? Una de las grandes cosas que me pasaron en esta cuarentena fue que me dio muchísima bronca que disminuyeran, ¿no?, la actividad física como una actividad de recreación. ¿Sí? Yo proponía desesperadamente. Yo sé que más de uno habrá dicho esto es porque quería salir él a correr. La verdad es que sí me gusta mucho correr, pero lo que me parece tremendo es esto que te estaba planteando antes. Si una persona tiene en el cuerpo una representación de algo psicológico, quiere decir que desde el cuerpo puedo mejorar lo psicológico. Así como está esa representación desde lo psicológico a lo físico, si yo toco lo físico, ¿no?, genero un efecto también en lo psicológico. ¿Por qué? Porque cuerpo y mente están entrelazados, están imbrincados. Y entonces de esa manera es una relación directa, continua, ¿sí? Entonces, lo importante que tenemos que revisar del dolor es que la causa tiene que darse desde un lugar de análisis, desde sentarse a ver por qué a una persona le duele frecuentemente la cabeza, cuál es la sensación de angustia, qué es lo que está tapando esa persona, qué es ese perfeccionismo, de dónde viene ese perfeccionismo. Ese es el trabajo que se hace en psicología, se escucha el discurso de la persona, se trata de ver cuáles pueden ser los motivos por los cuales esa persona se siente angustiada, se revisa, se trata de observar, ¿no? Y entonces muchas veces nos encontramos que se alivian un montón de dolores, ¿sí? Se alivian un montón de dolores. Una cosa interesante que quiero contarte es que el cerebro, una vez que interpretó que hay un peligro, lo que hace es una conversación entre el hipocampo, ¿sí?, y el prefrontal. El prefrontal, esto no quería dejar de decirlo en esta columna porque es interesante. El prefrontal se termina de desarrollar a los 25 años. Las personas de 16 años no tienen desarrollada esa parte, el prefrontal del cerebro, ¿sí? Estamos hablando. Es la parte encargada de las decisiones, es la parte del cerebro encargada de interpretar determinadas cuestiones respecto de lo vivido, ¿no?, de las vivencias. Es lo que siento, es lo que siento que me va a pasar. Es como cuando una persona medita, en general lo que hace es reforzar toda esa zona, ¿no? Es justamente la calma que uno tiene para poder establecerse en lo actual, en el hoy, no irse todo el tiempo al futuro y al pasado, ¿no? Es como, realmente es muy importante esa función. Y alguien me dirá, pero ¿para qué me contás esto? Ahora, es porque quiero que entiendas que todo es una interpretación. Y encima es una interpretación de conversación, de conversaciones que tenemos con nosotros mismos, de palabras. Los seres humanos estamos provistos de esa posibilidad de razonar y de expresarla todo el tiempo en palabras. Entonces, ¿cómo se van los dolores? ¿Sí? ¿Cómo saco el dolor? El dolor lo saco hablando, gestionando, explicando, diciendo todo lo que tengo ganas de decir.
a un terapeuta que te escucha, que te va a decir, ¿sabes qué? Estoy escuchando esto, vamos por este lado. Ese es el trabajo terapéutico que me parece que es interesante. El dolor se resuelve desde ese lugar, desde el poder gestionar, para poder terminar con el duelo, ¿sí? Para poder empezar a sentirse mejor con uno mismo. Así que la semana que viene vamos a empezar a hablar de autoestima, ¿sí? Para que la gente empiece a entender de qué se trata esto de quererse un poco más. ¿Qué tengo que hacer para sentirme un poco mejor conmigo? Porque vos sabés que una cosa que escuchan en el consultorio es, no me quiero, no me gusto, todas esas cosas son dolorosas, ¿no? Aparte de todo este mecanismo que te expliqué del dolor, hay un montón de cosas que son dolorosas, que estaría buenísimo poder modificarlas. Muy bien, hasta acá entonces el dolor se gestiona, se habla, se explica, no te lo guardes porque generas enfermedad, ¿sí? Fíjate cómo te digo que reacciona el cuerpo, ¿no? Con dolor de cabeza. El dolor de cabeza te impide pensar, entonces por eso es que te duele la cabeza, ¿no? Hay que escuchar al cuerpo, escucharlo, y para eso lo que siempre te digo es que tenés que hacer actividad, ¿sí? Tenés que hacer actividad física, ¿sí? Yo sé que ya suena insoportable, yo sé que lo mío es como un pastor, ¿no? Evangélico que está todo el tiempo hablando lo mismo, pero es que si vos no tenés los receptores en tu cuerpo, si vos no tenés bien tu cuerpo, si vos no estás preparado para recibir el mundo que te toca vivir, empezás a pasarla mal, empezás a estar estresada o estresado. En cambio, si tu cuerpo está listo, si tu cuerpo está activo, si vos mantenés una buena comunicación con tu cuerpo te avisa. Un dolor de cabeza es el aviso de que tenés que dejar de pensar, te decía. Bueno, el cuerpo te avisa todo. Te avisa cuando hay una molestia estomacal. ¿Viste? Te está diciendo, ahí hay un desequilibrio. No estás en tu eje, ¿sí? Eso es lo que está diciendo el cuerpo con esto. Entonces, tenés que tener el cuerpo despierto. Tenés que tener el cuerpo despierto para poder tomar la información. Si no, si lo tenés atrofiado porque no haces actividad física, no haces yoga, no te estirás, no respirás habitualmente, ese tipo de cosas, lo que hacen es que el cuerpo se atrofie y perdés un montón de signos personales que luego te harán tomar decisiones positivas o negativas, ¿sí? Pero es tan importante tener esa conexión que determina todo lo demás, ¿sí? El cuerpo unido a la mente es lo que hay que tratar de entender como un todo y desde ese lugar tratar de observarse, construir y diseñar qué tengo ganas de que me pase, ¿sí? Son un montón de cuestiones que hay que hacer. Así que bueno, con todo gusto sería tu psicólogo si querés que así suceda. Me ayudás un montón si compartís este video de hoy. Si avisás a la gente que está también en YouTube, que está en Spotify, me ayudás un montón, ¿sí? Muchísimas gracias a la gente. Hay muchos amigos que están ahí, Diego Salvador, Guillermo Rubio, espectacular. Buenísimo, amigos de Radio Continental. Bueno, una gran alegría haber estado hoy con ustedes. Les mando un gran abrazo. Hasta la semana que viene, que nos vamos a ocupar de la autoestima.